Bueno, pues voy a cambiar, que tengo que salir. Vale, perfecto. Bueno, pues si os parece, os estaba diciendo que la práctica mindfulness sobre todo se basa en distintas prácticas de meditación, que lo que va a desarrollar en nosotros pues son ciertas habilidades que nos van a permitir estar en el momento presente, en abandonar esos pensamientos que muchas veces suponen en nosotros emoción. Y si me veis el movimiento es porque siguen entrando compañeros. Y nos arrastran tanto si son pensamientos o emociones del pasado, que normalmente esos pensamientos suelen estar relacionados con estados depresivos, y cuando pensamos mucho en el futuro o tenemos miedo a lo que puede pasar en el futuro, pues normalmente están relacionados con procesos de ansiedad. Entonces, cuando somos capaces de mantenernos en el momento presente, somos capaces de observar todo aquello que nos sucede, porque desde Mindfulness no se trata como en las psicologías positivas de cambiar un pensamiento por otro, sino que en Mindfulness digamos que vamos a pecho descubierto en el sentido de que cuando algo llega, pues lo vivenciamos y vivimos esa experiencia de un modo abierto. Pero un modo abierto como si fuéramos una tela con agujeros muy grandes, como si fuéramos un colador. Entonces, por nosotros traspasan, ¿vale? Lo sentimos, evidentemente, sentimos esas emociones, no nos ponemos una coraza ante ellas, sino que las dejamos fluir sintiéndolas, pero las dejamos fluir. Entonces, en ese sentido, no nos dejamos o no nos quedamos enganchados. Esa es la capacidad de soltar, de mindfulness. Solamente nos vamos a mantener anclados a nuestra respiración, porque es lo que nos va a facilitar tomar un contacto directo con el aquí y en el ahora. Si seguís teniendo, si seguís teniendo el micro abierto, es el momento de que lo cerréis, ¿vale? Si os parece, vais cerrando vuestro micro, ¿vale? A lo mejor de alguno ya lo estoy silenciando yo, para que no... En cualquier momento vosotros lo podéis abrir, porque yo os lo puedo cerrar, pero no lo puedo abrir, ¿vale? Sobre vuestra imagen, pues aparecen tres iconitos, uno que es una chincheta para veros vosotros en grande, otra es la del micrófono y la siguiente no sale, pero es para yo poderos eliminar de la reunión si os portáis mal. Entonces, bueno, en principio, pues esas serían las pautas iniciales de lo que es Mindfulness. A cada uno os he ido contestando en el foro de presentaciones y os recomiendo que, bueno, que leáis las contestaciones porque cada uno de vosotros pues venís de un ámbito laboral y cada una y cada uno de vosotros pues no me hacíais pues bueno referencia a algo de vuestro trabajo, de vuestras inquietudes, de vuestro conocimiento sobre mindfulness. Entonces, bueno, pues os insto a que echéis un vistazo para ver las distintas preocupaciones o aquellas consultas que me hacíais en ese foro de presentación. Bueno, para quienes os habéis incorporado más tarde, eh, vamos a hacer una práctica nuclear, no solo una, vamos a hacer más de una, pero una de ellas, que es una práctica nuclear, es la actividad de la pasa. Entonces, si no tenéis una pasa o un fruto seco que llevaros a la boca o lo que sea, no hace falta que sea nada especial. Estáis en el momento de llegar a la cocina y rebuscar algo y traeroslo. Da igual, aunque sea un pico, lo que tengáis por casa que podáis coméroslo, ¿vale? Sin necesidad de pelarlo ni de dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Os doy un minutito para que encontréis algo por la cocina. Normalmente este trabajo sí se suele hacer con una pasa, ¿no? Habitualmente, pues bueno, pregunto si alguien tiene algún tipo de intolerancia, entonces llevo alguna cosa alternativa, pero normalmente el trabajo y si alguno de vosotros ha hecho algo de mindfulness o ha tenido algún contacto ya con
con mindfulness, pues normalmente es con una pasa y es como esta actividad se diseñó, ¿vale? A través de la pasa. Entonces por ahí veo que algunos de vosotros no estáis en pantalla, estaréis buscando, eso es, Ángel Calvo, eso es, uva, cualquier fruto, ¿vale? Cualquier fruto nos va a servir. A ver si los compañeros aparecen con su fruto. Como os decía, bueno, pues el curso se va a desarrollar en 7 temas, ¿vale? Vamos a trabajar en sí mismo qué es mindfulness, vamos a trabajar los pensamientos, vamos a trabajar las emociones y con ellas la gestión de emociones. También vamos a trabajar la comunicación o el lenguaje no violento, que es uno de los puntos más importantes porque muchos de nuestros problemas del diario surgen de nuestras interrelaciones, ya sea con personas en el trabajo, con compañeros, con usuarios, con superiores, con la familia. Entonces, pues bueno, también trabajaremos esos procesos comunicativos. Y por último, trabajaremos la compasión. La compasión entendida primero desde la autocompasión, con ese desarrollo de esa actitud de la aceptación, del no juicio, vamos conformando en nosotros pues el que seamos capaces de ver las cosas de una manera diferente. Cuando yo comienzo cualquier actividad de mindfulness, siempre me gusta deciros que mindfulness es una actividad y es una práctica de valientes, porque no es fácil. Me hacíais preguntas y me decíais, la práctica me resulta difícil. Le resulta difícil a todo el mundo. No es a ti, o a ti, o a ti. No, no es a todo el mundo. Es difícil encontrar un espacio de tiempo en el que puedas dedicarlo de un modo formal, tener ese espacio, tener ese tiempo y tener la actitud de sentarte a hacer qué. Porque además mindfulness se basa en el no hacer. Nosotros vivimos en una sociedad del hacer, siempre estamos haciendo algo y además se nos ha premiado durante mucho tiempo la multitarea, que seamos capaces de hacer más de una cosa a la vez. Y sin embargo, desde Mindfulness, una de las premisas que se instaura es una tarea, porque tu atención está en una tarea. Cuando tú solamente haces una cosa, eso que estás haciendo lo vas a hacer mucho mejor, porque todos tus sentidos van a estar en ello. Eso nos ocurre muchas veces cuando nos gusta algo, cuando tenemos un hobby y estamos dedicándolo a la costura, a la escalada, a la lectura. Se nos pasa el tiempo muy rápido, solamente estamos haciendo una única cosa. Sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos un libro en la mano y el pensamiento o los pensamientos se nos cruzan, nos ha pasado muchas veces que leéis 1, 2, 3 páginas y cuando os dais cuenta, habéis estado leyendo, pero no os habéis enterado de nada. Eso es lo que nos suele ocurrir muchas veces con la multitarea. Entonces, de mindfulness, pues por eso os decía que comenzamos a cambiar un poco esas estructuras mentales que siempre hemos seguido. Entonces, nos vamos acostumbrando a cuando empezamos a hacer una cosa, tenemos que parar, a quien venga a contarnos lo que sea, muy educadamente, pero decir, un momento, estoy en esto, termino esto y ahora continúo. A quienes trabajáis con ordenador por delante, por ejemplo, como me pasa a mí, yo no sé si vosotros alguna vez cuando miráis cuántas cosas tenéis abiertas, son mil carpetas, mil cosas, porque abrís una, abrimos otra, abrimos otra, abrimos otra. Y te vas al final de la jornada a casa y dices tú, ¿pero qué he terminado? Es una sensación de no haber hecho nada cuando llevas 8 horas delante de un ordenador. Entonces, en ese sentido, mindfulness nos va a ir marcando una serie de pautas que nos van a ayudar a nuestro desarrollo diario, a saber enfrentarnos mejor a cada situación, a, como decía algunos de vosotros, comenzar a dar respuestas ante aquello que nos ocurre y no saltar a la primera, que es como solemos resolver o solventar aquello que nos pasa. Es la diferencia que os ponía algunos de vosotros entre la respuesta que se da cuando se trabaja mindfulness, porque tenemos esa capacidad de pararnos, de tomar distancia, todo eso ocurre en milésimas de segundo, de tomar distancia y ser capaces de encontrar una mejor respuesta.
yendo o apartando lo que es la reacción. La reacción es el camino prototípico que a nivel de supervivencia tenemos los humanos. ¿Mm? Ante un sonido, ante lo que sea, nuestra reacción, reaccionamos. Reaccionamos ante el dolor, reaccionamos. Entonces, en cierta medida, hay algunas cuestiones en las que podemos determinar nuestra propia decisión. Por ejemplo, a los fumadores o a las fumadoras. Cuando nos entra ganas de fumar, te entra ganas de fumar y llevarte la mano al bolsillo para coger el cigarro, tú tienes unas milésimas de segundo para decidir qué hacer, si fumar o no fumar. En la reacción normalmente es, te llegan las ganas de fumar y tú eso que llega, esa emoción que llega, esa necesidad que te llega, ni te la planteas, sino que directamente te llevas la mano al bolsillo, si estás en un lugar donde puedas fumar y fumas. Entonces, os lo pongo con este ejemplo para que veáis la diferencia. Lo que incluye o lo que introduce mindfulness en nuestras vidas es el pensar, el pararnos a pensar y decir, tengo dos opciones, las tengo. Puedo fumar o no fumar. A lo mejor al final terminamos fumando. Oye, que esto tampoco es magia, pero nos da la opción de pensar y decidir y decir, bueno, pues ahora no, voy a fumármelo dentro de 5 minutos. Entonces tú ahí tomas el control, porque estás decidiendo sobre algo. Es un poco esa diferenciación entre la respuesta, porque estamos decidiendo algo, estamos dando una respuesta que hemos podido pensar y analizar en un momento determinado, o la reacción que sería, pues, llevarnos directamente el cigarro a la boca. Entonces, bueno, ya creo que todos y todas tenéis vuestras pasas, vuestros kikos, lo que hayáis pillado por la cocina. Eso lo vamos a dejar para la segunda dinámica. La primera dinámica que voy a presentaros, pues bueno, es para que toméis conciencia de la postura corporal en meditación. La meditación mindfulness se divide como en dos espigas de lo que es el proceso meditativo de práctica. Por un lado está la meditación formal, que es aquella que necesita de un espacio, que estemos tranquilas o tranquilos, que tengamos una postura acorde a la práctica que vamos a desarrollar. Y por otro lado está la práctica informal, que es aquella que realmente va a ir influyendo en nuestro día a día. Va a ser el que nos paremos cuando vayamos a comer y pensemos, voy a comer desde el momento presente. No voy a engullir la comida que tengo delante, sino que voy a observar la comida que tengo, si la he cocinado, voy a pensar el proceso de cocina cuando yo lo he estado cocinando, si me lo ha cocinado alguien, pues voy a agradecer que esa persona me haya puesto la comida por delante. Entonces vamos a ir tomando como mucha conciencia. Un ejercicio, por ejemplo, no formal, pues por ejemplo es un ejercicio en la ducha. No entramos en la ducha, te quitas la ropa, te metes, el agua, plan, 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 y 5 minutos fuera, sino tomamos conciencia. Tomamos conciencia de que nos estamos quitando la ropa, de que vamos a poner el agua, de la temperatura, de cuando tocamos el agua, si está más fría, si está más caliente. Sentimos ese agua cuando entramos dentro de la ducha. Sentimos cómo ese agua nos resbala por la cara, por el cuerpo. Sentimos la diferencia de temperatura, sentimos el olor del champú que nos echamos en el pelo, sentimos nuestros dedos en el cuero cabelludo. Entonces tomamos esa experiencia no como algo rutinario, sino que le damos el valor que tiene en sensibilidad, en aroma, en nuestro cuerpo, en nuestra sensación de tranquilidad y de paz que los iones del agua caliente producen en nosotros. Es tomar conciencia de todo aquello que nos llega. Eso nos ocurre muchas veces y entramos en ese momento de mindfulness, como nos decía o decía antes, cuando hacemos algo que nos gusta muchísimo. Cuando nos vamos un día al campo y estamos paseando y nos sentimos como envueltos en ese aroma, en ese sonido, en ese pasear y se nos olvida todo. Y entonces sí estamos en el momento presente, estamos sintiendo todo lo que tenemos alrededor. Eso es estar en momentos mindful, en tomar conciencia de todo lo que tenemos alrededor, sea bueno o malo. Sea bueno o malo, ¿vale? Aquí no vamos a apartar lo que no es positivo, porque hay una parte, como decía, muy importante que es la de la aceptación. Esto está ocurriendo y lo tengo que aceptar. No es cuestión de que lo asuma. No lo asumo, lo acepto. Esto ahora mismo es así y puede ser que yo lo pueda modificar en un momento dado. Hoy es lo que hay.
hoy hay COVID. ¿Yo puedo modificar el COVID? No, no puedo. Tengo que aceptar la situación que existe. ¿Puedo modificar en cierta medida mi día a día? Pues sí, puedo modificar día a día. Puedo estar en una situación en la que me arrastre la sensación de estar encerrada o puedo tomar otras premisas en las de estoy haciendo un bien por los demás. Entonces, bueno, vamos a tomar conciencia del momento presente, si os parece, y me gustaría que os sentarais, ya la mayoría de vosotras y vosotros estáis sentados, que os sentarais en la silla o en la butaca, donde seáis que estéis sentada, apoyéis los pies en el suelo, a ser posible descalzáis vuestros pies y sentís el suelo en vuestros pies. Intentamos tener un apoyo firme, ¿vale? De los isquiones, de los huesos del culete, de los glúteos en la silla. Intentamos abrir nuestras piernas a la anchura de nuestras caderas, ni muy abiertas ni muy cerradas, a la anchura de nuestras caderas. Intentamos tener un ángulo recto entre nuestras rodillas y nuestros muslos, ¿vale? Entre nuestra pierna, nuestras rodillas y nuestros muslos, intentamos tener un ángulo recto y continuamos hacia arriba. No nos apoyamos en el respaldar, sino que vamos a intentar mantener una posición erguida de dignidad, donde nuestra espalda, nuestro cuello y nuestra cabeza van a formar una línea recta. Vamos a intentar, aunque estemos y mantengamos esta posición no voy a decir de rigidez, pero sí vamos a tener una posición activa de atención. Separar, como os digo, la espalda del respaldar. Si tenéis algún problema en la zona de la cintura, pues lo que sí os podéis hacer, pues bueno, buscáis algún cojín. Esto es un zafú, que es un cojín típico de meditación, en el que se medita en el suelo, ¿vale? Se pondría así, en esta posición, y las piernas hacia adelante. Bueno, cualquier cojín que tengáis por casa, este que yo lo tengo aquí de uso, pues os lo ponéis en la zona de los riñones, ¿vale? Por si necesitáis un poco de apoyo en los riñones. Los hombros relajados, ¿vale? Nada de hombros arriba, sino hombros relajados. Intentamos mantener, como os decía, una postura activa, pero relajada. Relajamos nuestra cara, relajamos nuestra boca, intentamos que nuestras mandíbulas no estén apretadas, sino podemos incluso abrir un poquito los labios, como si tuviéramos un granito de arroz entre los labios. Relajamos nuestras mejillas, relajamos nuestra frente. Y si os apetece, podéis cerrar vuestros ojos. Las manos las podéis dejar encima de vuestras piernas, hacia abajo o hacia arriba, como resulte más sencillo. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a iniciar llenando nuestro abdomen y llevando el aire hacia arriba, hacia nuestro estómago, hacia nuestro pecho y hacia nuestras clavículas. Y desde arriba intentaremos ir soltándolo de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer varias pruebas. Así que tomamos aire, inspiramos, intentamos llenar desde el abdomen, desde abajo hacia arriba. Tomamos aire por la nariz, soltamos por la nariz. Abdomen, estómago, pecho, clavículas y soltamos. Vamos a intentar que nuestra inspiración sea más corta que nuestra expiración, es decir, vamos a tomar el aire más rápido de lo que lo vamos a soltar. Inspiramos, expiramos. Acordaros que nuestra cabeza está erguida, como si de la parte superior
un hilo de cristal tirar hacia el techo, con lo cual mantenemos la cabeza con cierta tensión, pero sin sentir la rigidez. Nuestra barbilla puede ir o debe ir un poquito hacia adelante, ¿vale? Para que nuestras cervicales estén en línea recta con nuestra espalda. Seguimos con nuestra respiración, inspiramos, expiramos. Vamos a tomar ahora conciencia de que nuestra respiración tiene 4 momentos. Vamos a inspirar, aguantamos el aire, soltamos y sentimos el vacío. Tomamos el aire y aguantamos. Soltamos el aire y sentimos el vacío. Vamos a hacer 3 respiraciones, cada uno a su tiempo, siguiendo estas pautas. Una inspiración más rápida que la expiración, de abajo hacia arriba y notando los 4 momentos. Es muy importante que soltéis todo el aire, ¿vale? Para que no haya hiperventilación. Inspiramos. Poco a poco podemos ir tomando conciencia de nuestra respiración, pero de nuestra respiración normal. Como el aire entra y sale por nuestras fosas nasales, llevando nuestra atención a cómo el aire entra y sale por nuestra nariz. Como sentimos que el aire frío entra por nuestra nariz, es más frío, y cómo al salir es más cálido. Antes de modificar nuestra postura, tomamos conciencia si nuestro cuerpo se ha ido hacia adelante, si nuestras piernas se han abierto o cerrado, si nuestros hombros se han ido hacia detrás o hacia arriba, si nuestra cabeza ya no forma un ángulo o si no forma una línea recta, mejor dicho, con nuestra espalda. Vamos tomando conciencia antes de hacer cualquier movimiento. Incluso podemos observar si sentimos algún picor en la espalda, si sentimos demasiada presión sobre nuestros glúteos, sobre donde estamos apoyados, o si el pantalón nos aprieta. Llevamos la atención poco a poco a las distintas partes de nuestro cuerpo que piden nuestra atención. Un picor, un dolor, y nuevamente devolvemos nuestra atención a la respiración.
a cómo el aire fluye, entrando y saliendo por nuestras fosas nasales. Y todo lo demás queda en un segundo lugar, reduciendo nuevamente nuestro foco de atención a nuestra nariz, a cómo el aire entra y sale. Si algún pensamiento o alguna emoción también ha llegado en este proceso, podéis observarlo si es un pensamiento de algo que tenemos que hacer, de algo que no hemos hecho, pero lo dejamos pasar, lo soltamos y devolvemos la atención a nuestra respiración, a cómo entra y a cómo sale. Incluso podemos tomar como referencia esos 4 momentos: entrada, retención, suelto y el vacío. Llevar nuestra respiración, nuestra atención a la respiración, es lo que en mindfulness se llama volver a nuestro anclaje. Cuando algo llega, y nuestra atención se marcha del aquí y del ahora, se marcha de donde nosotros queremos que esté, de un modo amable, devuelves tu atención a la respiración. Cualquier pensamiento o emoción que nos llega, tenemos que aceptarlo como un reto, como una pesa en nuestro proceso de aprendizaje, como cuando comenzamos a correr o a caminar. Son esos primeros pasos que tenemos que dar y los pensamientos que nos van llegando o las molestias que nos van llegando es lo que nos ocurre continuamente y con las que solemos reaccionar. Si algo nos pica, nos rascamos. Si algo nos molesta, pues intentamos desquitarnos. Y con los pensamientos, pues nuestra actividad mental suele ser al contrario. Cuanto más nos disgusta un pensamiento o algo nos atemoriza, nuestro cerebro más vueltas le da. Evolutivamente estamos preparados para aprender de aquello que nos ha asustado o nos ha puesto en peligro. Y es uno de los principales motivos por los que solemos darle tantas vueltas. Rumiamos tanto los problemas o los sucesos que nos ocurren.
Pensamos que reviviéndolos, pues te vamos a dar una posible respuesta. Volvemos a la respiración. Toda la atención a cómo el aire entra y sale de tus fosas nasales. Atiende a tu cuerpo, al espacio que ocupa en el lugar en el que estás ahora mismo, a cómo se siente. Y poco a poco puedes ir tomando conciencia del ejercicio que hemos hecho. Puedes ir abriendo tus ojos. Y tomando conciencia, pues bueno, que este proceso, como te decía, pues implica llevar el enfoque atencional a nuestra respiración y que esto no es más que un ejercicio para eso, para ser capaces de ir llevando nuestra atención, de ir desarrollando nuestra paciencia, de ir desarrollando la capacidad de respuesta y no de reacción cuando nos ha picado algo. Lo ideal es que los procesos meditativos, cuando hacemos práctica meditativa y ya adoptamos una posición, a no ser que algo nos duela demasiado, o que la silla se haya desestabilizado, o que hayamos perdido equilibrio, mantengamos la misma postura. Sobre todo por eso, sobre todo porque en ese momento nuestra atención va a estar enfocada en nuestra respiración y vamos a ser capaces de observar lo que nos va ocurriendo en el cuerpo. Cuando nos pica el cuello, pues atenderemos, como decía, ese picor y vamos a observar si es un picor profundo, si es un picor pulsátil, si es un picor que se irradia. Y cuando respiramos un rato sobre ese picor, pues seguramente nos dejará de picar el cuello porque nos comenzará a picar la rodilla. El picor va a ir saltando de un sitio a otro. Pero ahí está nuestra capacidad de atención y de dirigir en ese momento donde queremos llevarla. Si me queréis comentar alguna cosa de la práctica, podéis ir dándole para llevar cierto orden. Ya si me escucháis bien, ¿no? Espero, ¿no? Si me habéis escuchado bien en la práctica. Si te tienes que marchar, no te preocupes. Ya nos vemos en la próxima sesión. Un beso, chao. ¿Me queréis comentar alguna cosa de la práctica? ¿Qué os ha parecido? Yo te comento rápidamente, ¿vale? Porque también me tengo que marchar. Entro a trabajar esta noche y me quedo sin tiempo. Me ha parecido bastante buena. La verdad es que va un poco en la línea de lo que ya he estado practicando anteriormente. Y sí es verdad que con tus indicaciones pues, se hace todo un poquito más distinto que practicando uno solo. La verdad es que ayuda a tener a alguien que te vaya orientando. Pero la verdad es que sí que resulta bastante complicado a veces el conseguir mantener esa estabilidad y tienes que eso, pararte muchas veces y anclarte, como tú decías, en buscar la respiración para asentarte en el momento presente. Pero nada, en definitiva, me ha parecido bastante bien, me ha parecido bastante buena y creo que bueno, que para empezar está muy bien y que poquito a poco iremos avanzando. Sí, Marco Antonio, sí, sí, sí. Es la primera toma de contacto. Bueno, vamos a hacer la segunda práctica, ¿vale? ¿Tenéis las pasas por ahí? ¿Las tenéis? ¿Tenéis las pasas o lo que hayáis pillado? ¿Sí? ¿Las tenéis por delante? Bueno, quiero que cojáis una sola. De lo que vayáis a tomar, una sola. ¿Vale? Y la vais a poner
delante de vosotros. ¿Vale? La mesa la vais a poner delante de vosotros. Y yo voy a dar paso a este proceso meditativo y siempre me gusta, pues bueno, meter un poco, contextualizar un poco la práctica, ¿vale? Y hoy nos vamos a ir a la India, si os parece. ¿Mm? Vamos a contextualizar un poco la dinámica. Así que si os parece, volvemos a tomar otra vez la postura de relajación, la postura de meditación, ¿vale? Pies bien anclados en el suelo, ángulos de 90 grados entre nuestras piernas y nuestros muslos, buen apoyo de los glúteos en la silla, la espalda recta, una línea recta para que nuestras cervicales estén rectas, sintiendo como si un hilo de cristal tirase de nuestra coronilla hacia arriba, hombros relajados, manos apoyadas en las piernas, relajamos nuestra cara, nuestras mandíbulas, la lengua la podemos llevar hacia el cielo de la boca, apoyarla detrás de los dientes superiores, porque así también vamos a evitar la salivación, la vamos a enlentecer, la salivación de nuestra boca. Relajamos nuestra frente. Y si os parece, cerramos nuestros ojos. Imaginaros que hemos hecho un viaje a la India. Es un destino que siempre hemos querido hacer, un lugar donde siempre hemos querido viajar. Estamos viajando con una simple mochila y estamos conociendo zonas rurales y boscosas en las que estamos conociendo cada día nuevas gentes y nuevas costumbres. Al amanecer hemos comenzado nuestra ruta por un largo sendero boscoso cercano a un río. Llevamos andadas varias horas y comenzamos a sentir que estamos perdidos. Debíamos haber llegado hacía un rato a uno de los pueblos que teníamos previstos en nuestra ruta diaria, pero no lo encontramos. La mejor opción que se nos ocurre es seguir caminando junto al río, pero la noche comienza a caer. La comida que llevábamos para ese día la comimos por la mañana y la noche cae y estamos hambrientos. Llevamos muchas horas andando, estamos cansadas, asustadas, porque desconocemos el camino. Y estamos enfrentándonos a un lugar que para nosotros es nuevo y de alguna manera se torna peligroso. A lo lejos vislumbramos lo que parece una hoguera y al afinar nuestro sentido del olfato podemos oler a leña quemada. Y comenzamos a caminar en dirección a esa luz, a esa llama,
a ese olor. Nos sentimos cansadas, agotadas y hambrientas. Poco a poco vamos viendo cómo se abre en el bosque un claro y hay varias viviendas y hay un gran fuego y hay un grupo de personas sentadas alrededor. Nos acercamos e intentamos hablar con ellos y explicarles nuestra situación de que nos hemos perdido y que llevamos todo el día sin comer. Intentamos explicárselo con nuestras manos, intentamos explicárselo en nuestro idioma, intentamos hablarles en inglés, intentamos, pero no nos entienden. A través de los gestos le decimos que no hemos comido, que tenemos hambre. Y entonces una señora mayor de ese poblado coge una serie de frutos que ellos están comiendo y nos lo ponen en la mano. Si os parece, en este momento podéis coger la pasa que teníais en la mesa y os la ponéis en la palma de la mano. Y podéis observar ese fruto, pero quiero que imaginéis que ese fruto no lo habéis visto nunca antes. Me gustaría que observarais su color, que pudierais apretarla entre vuestros dedos, que la olierais, como si nunca antes hubieseis olido este fruto nuevo que os han puesto en vuestras manos. Podéis partirla por la mitad para ver qué tiene dentro, tal y como haríais con algo que jamás habéis probado. Podéis llevarosla a vuestros labios con cierto miedo, no sabemos qué es lo que nos vamos a comer, y aplastar ese fruto con nuestra lengua y sentir que es dulce y sentir su textura. Y poco a poco podemos comenzar a masticarla. Sintiendo todos los matices, cómo el sabor se distribuye en nuestra lengua, donde sentimos más los azúcares, cómo el aroma de ese fruto sale por nuestra nariz y podemos tragarla, sintiendo el recorrido de ese fruto por nuestra garganta. Esta es la primera parte de tomar conciencia de comer una pasa. No sé si alguna vez habéis comido una pasa poniendo todos vuestros sentidos en ella. Sería ideal que cualquier cosa que comiéramos pudiéramos dedicarle esta atención. Ahora vamos a hacer una segunda parte. Vamos a coger, si queréis, otra pasa. La podéis volver a observar de nuevo y olerla, incluso apretarla en el oído, cómo suena cuando apretamos una pasa, el sonidito este que tiene. ¿Mm? Porque la pasa suena. Suena un poco como cuando nos metemos el dedo en la oreja, ¿eh? Podemos comernos la pasa.
Y ahora quiero que volváis a cerrar los ojos, que volváis a adoptar una postura de atención plena. Y vamos a hacer un recorrido por la pasa. Pensemos cómo se inicia el recorrido de la pasa desde la semilla hasta nuestra boca. Esa pasa fue una semilla que alguien sembró y que regó, que cuidó. Una semilla que necesitó del sol y del agua, de la luz, del cuidado de unas manos que la regaran. Esa pasa emergió de la tierra y fue creciendo, y esa planta se fue cuidando, se fue podando, se fue regando, se le fueron quitando aquellas malas hierbas que salían a su alrededor, se le fueron quitando aquellas plagas que podían afectarla. Llegó la fecha y comenzó a salirle el fruto, que poco a poco fue madurando, tomando agua, tomando luz y convirtiéndolo en azúcares, hasta convertirse en una fruta como la uva, brillante, llena, dura, o unas manos que vinieron y recogieron aquello, ya sea una máquina o una mano. Había un trabajo detrás de aquel proceso. Las recogieron, las secaron, separaron la uva del racimo en ese proceso para secarla. Las recogieron, las empaquetaron, las transportaron. Llegó a la estantería de un supermercado porque alguien la llevó, porque alguien la colocó, porque tú llegaste y la compraste y alguien te la cobró y tú la llevaste a casa y abriste ese paquete y ahora te la comes. Cualquier cosa, cualquier gesto, que muchas veces tenemos totalmente asumido como un proceso rápido en el que llegas a un supermercado, compras, abres y comes. Cualquier cosa, y si lo extrapolamos a cualquier situación de nuestra vida, implica un gran proceso de crecimiento, un proceso vital. Y tenemos que asumir las relaciones que existen. Esa semilla necesitaba del agua y de la luz igual que nosotros. Esa semilla que ahora es una pasa, es un alimento del que podemos disfrutar. Podemos tomar conciencia de que cualquier cosa nos puede dar una satisfacción si sabemos aplicarle la atención suficiente. Si os parece, vamos a tomar una respiración profunda, empezando por el abdomen. Soltamos lento el aire y poco a poco podemos ir tomando conciencia de nuestro cuerpo, de dónde estamos, agradeciéndonos este tiempo que nos estamos dando y abriendo nuestros ojos. Bueno, ¿qué tal? Anda, decidme algo. A mí personalmente, Laura, me ha angustiado un poco el estar tan quieta, no estoy tan acostumbrada. Entonces, me ha angustiado un poco, la verdad. No estoy acostumbrada a tener esta quietud. Entonces, llega un momento que he pensado, venga, que se acabe ya, que estoy agotada, que estoy cansada de esto. Y esa es mi sensación.
Es normal, Ángela. Cuando nos paramos es cuando tomamos conciencia de cómo estamos. Cuando nos paramos, cuando nos damos muchas veces cuenta de lo agitados que estamos. A mí muchas veces me dicen, quiero hacer mindfulness porque quiero relajarme. Sin embargo, muchas veces las prácticas de meditación, al pararnos, al no tener otros estímulos externos, nos hacen darnos cuenta cómo estamos por dentro. ¿Cuáles son nuestras emociones en ese momento? Si tenemos nerviosismo, si tenemos ansiedad, si tenemos angustias. Entonces muchas veces cuando comenzamos una dinámica o una práctica, es importante que nos digamos, no hay nada más importante que hacer en este momento que lo que estoy haciendo. Este momento que me voy a dedicar ahora mismo a mí es lo mejor que puedo estar haciendo en el momento, en este momento, en el aquí, en el ahora. No podemos olvidar, como decía, que la práctica de mindfulness en sí, con independencia de lo que nos ayuda en el momento en el que la estamos haciendo, es un entrenamiento. Estamos entrenando nuestra capacidad de atención. Estamos entrenando nuestra capacidad de aceptación. Estamos entrenando nuestra capacidad de escucharnos, de cómo estamos y cómo nos sentimos. Iremos haciendo otras dinámicas en las que observemos cómo nuestras emociones las somatizamos sobre la marcha. Cuando sentimos miedo, cómo las sentimos en nuestro cuerpo. Cuando sentimos que nos arrastra algo del pasado, que tenemos ansiedad por algo que llegue del futuro. Iremos viendo y observando a nivel corporal qué es lo que nos está sucediendo en ese momento. Es muy difícil, como tú bien decías, mantenernos quietos. Mantenernos quietos atendiendo a algo en ese momento determinado. Se utiliza cada vez más mindfulness dentro de lo que es con independencia de la clínica, que es como empieza mindfulness y los programas como el MBCR o el MBCP, que empiezan en Estados Unidos como programas para la reducción del estrés. Se está utilizando cada vez más también en los centros educativos, en las empresas, sobre todo es para eso, para ser capaces de estar en el momento de presente, en llevar toda nuestra atención a donde nosotros queremos. Y es difícil luchar contra una mente, contra una conciencia que se ha ido desarrollando como un niño pequeño mal educado, en el sentido que constantemente está, mamá, esto no me gusta, deja de hacer esto, ponte ya de pie, esto no se va a terminar, es que me pica aquí, es que tengo que hacer, es ese niño mal educado. Y es que no nos han enseñado a decirle, un momento, espera un momento, ahora te atenderé, pero ahora estoy conmigo. Este es mi momento presente, estoy desarrollando mi atención y ahora mismo no te puedo atender. Muchas veces los procesos meditativos incluso podremos, cuando empecemos a adoptar la capacidad de observar nuestra mente, porque damos por hecho que somos nuestros pensamientos, damos por hecho que cuando algo que pensamos somos nosotros quienes pensamos eso. Conforme vamos estudiando mindfulness y vas desarrollando mindfulness, te vas dando cuenta que nuestro cerebro funciona igual que nuestro corazón o nuestra respiración. Son automatismos en el sentido que son automáticos, que siempre están en funcionamiento. De hecho, cuando nos dormimos, ni el corazón deja de funcionar, ni terminamos ni dejamos de respirar, ni nuestro cerebro deja de pensar. Está constantemente trabajando. Está trayéndonos pensamientos que normalmente se van desarrollando a modo de racimo. Comenzamos pensando una cosa y terminamos pensando otra y decimos, ¿en qué momento ha pasado esto? Porque se van enganchando y con mindfulness vamos tomando la perspectiva de decir, ese pensamiento, el diálogo interno, como se le suele llamar, ese diálogo interno que constantemente nos está hablando, pero empezamos a tomar conciencia de que podemos tomar distancia, que podemos observarlas, que esos pensamientos y esas emociones podemos verlas, pero como si fuera una película. Evidentemente, las emociones nos llegan, las emociones nos arrastran,
las cosas te duelen y lloras y te ríes, evidentemente. Pero hay veces que hay personas que tenemos más dificultad para separarnos de esas emociones y nos sentimos arrastradas y arrolladas por ellas. Entonces, desde Mindfulness vamos aprendiendo a llevar la atención a nuestra respiración, a ser capaces de observar nuestros pensamientos, pero tomando cierta distancia. Yo muchas veces pongo el ejemplo de esas bolas que hay, que cuando se agitan tienen nieve y en el centro tienen una torre Eiffel o tienen un muñeco de Navidad. ¿Sabéis de las bolas que os hablo? De esas bolas que cuando se agitan se enmarañan y tienen purpurinas y tienen nieve. Pues ese es nuestro cerebro normalmente. Nuestro cerebro es como si constantemente hubiese unas manos que están agitando esa bola. Entonces nuestros pensamientos están en movimiento constante, siempre hay movimientos constantes, ¿vale? Y si no tomamos conciencia, nos creemos que nosotros formamos parte de ese líquido, que formamos parte de esas virutas, que formamos parte de esa purpurina. Pero cuando vamos tomando conciencia, cuando vamos tomando y vamos aceptando que hay un diálogo interno, que nosotros no somos nuestros pensamientos, que podemos gestionar de alguna manera nuestras emociones, evidentemente no siempre, esto es costoso, pero cuando nos damos cuenta, el hecho de darnos cuenta ya es un primer paso. Cuando empezamos a practicar mindfulness, estas prácticas de respiración, y empezamos a darnos cuenta que podemos llevar nuestra atención, a la respiración, y se te viene otra vez el problema de más, dices tú, un momento, como ese niño mal educado, un momento, ahora mismo estoy centrándome, porque sé que cuanto más me centre, no voy a reaccionar. Mi respuesta va a ser más meditada, va a ser más pensada. Y no es cuestión de que rumiemos lo mismo muchas veces, sino que le demos la atención justa y necesaria. Cuando tomamos la conciencia de salir o de sacar esa bola y comenzar a respirar, es como si esa bola la tomáramos en nuestras manos y la dejáramos parada. Evidentemente, esos pensamientos o esas emociones o esas sensaciones, que sería esa purpurina o esa nieve, no desaparece. Eso sigue formando parte de esa esfera. Pero, sin embargo, se va enlenteciendo, va parando y se va depositando. Entonces, cuando empezamos a ver con claridad qué es lo que hay en medio, si es un muñeco de nieve, si es una torre Eiffel o si es una giralda. Ese es el proceso mental que al que Mindfulness trata de llevarnos. ¿Eso siempre lo podemos obtener? Pues muchas veces muy costoso. Hay grandes problemas, graves problemas, que te cuesta muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Pero cuando no tenemos la herramienta, no sabemos por dónde tirar. Estamos como hormiga que le quitas el rastro, ¿no? del resto de hormigas, porque nos enseñan ese camino, no conocemos otro. Solo sabemos que tenemos que seguir el resto de hormigas. Y en ese sentido me refiero a ese único camino. Pero cuando tomas conciencia y ves que puedes parar todos esos pensamientos, que puedes observarlos desde fuera y no dejarte arrastrar por ellos, entonces cuando entra eso que os decía, entonces cuando entra esa sensación de bienestar, entonces cuando dices tú, me estoy relajando, no es la propia actividad de voy a hacer una dinámica, voy a hacer una práctica y esa es la que me va a relajar. Muchas veces, como te pasaba a ti, Ángela, muchas veces lo que nos pasa es eso, que cuando nos paramos y tomamos conciencia de cómo estamos, dices tú, madre mía, yo no sabía que estaba tan nerviosa. O haces el escáner corporal y sientes una angustia enorme. Dices tú, quiero que esto acabe ya porque me lo estoy pasando francamente mal. Quiero que esto acabe ya. Esto me está implicando una situación que evolutivamente siempre tendemos a huir de aquello que no nos gusta. Las emociones adversas para nosotros normalmente son puertas que cerramos. No queremos sentir miedo, no queremos sentir ira, no queremos sentir ansiedad, son emociones de las que sentimos aversión y las rechazamos. Mindfulness nos va a ir enseñando a cómo vivirlas,
y a cómo aceptarlas. Y todo eso nos va a facilitar a ser cada vez más resilientes, tener la capacidad de volver ante un empate del viento, volver a nuestra posición inicial. Conociendo además esa experiencia. ¿Me queréis preguntar algo más? Alfredo se marcha. ¿Alguna cosa? Yo no puedo despicar el audio, ¿eh? Si queréis hablarme, tenéis que pulsar sobre la imagen y despicar el micro. Ángel, es que te veo ahí con la iniciativa, pero después no te escucho. Bueno, aparte de Ángel, ¿me queréis decir alguna cosa? ¿Alguna duda? Bueno, yo igual que la compañera, pues sí, me pasa lo mismo, ¿no? El tema ese de esa angustia, la postura que a lo mejor incluso un poco forzada, ¿no? Todos tendemos a tener una postura cómoda, que no es en siesta, ¿no? Y luego que empieza a picarte una oreja y termina picándote la oreja, evidentemente. Un poco más, ¿sabes? Bueno, yo tengo que dejar porque ya te digo, trabajo esta noche y venga, un saludito y un abrazo para todos. Gracias, Alfredo. Hola, buenas tardes. No sé ya si me podéis escuchar. Sí, Ángel. Vale. Pues nada, la verdad es que me ha costado trabajo encontrar el momento. He sufrido alguna que otra interrupción a lo largo de la meditación, pero sobre todo, bueno, me ha costado trabajo intentar estar en el momento, estar en el presente, sentirlo. Lo que sí que he sentido es pues el ritmo tan ajetreado que llevamos. Eso sí, me ha costado, digamos, concentrarme. Después la respiración creo que sí que va ayudando poco a poco. Y creo que poquito a poco ya a base de practicar, me imagino que iremos mejorar. Claro que sí. Buenas tardes. Hola, Antonia. Hola. Yo lo que he sentido es un gran dolor de espalda, porque, bueno, yo siempre busco la postura, como decía el compañero, la postura cómoda. Entonces, al intentar tener la espalda más derecha, pues la verdad que he empezado a sentir mucho los músculos de la espalda y la columna. Y la verdad que la siento ahora mismo, que me duele un poquito, vamos. Bueno, ya os explicaré también. ¿Queríais comentar alguien por ahí? ¿No? Es cierto que la postura es importante en Mindful porque es otra parte en la que trabajamos, en el sentido que igual que la mente es un niño que nos dice piensa en esto o haz aquello, con el cuerpo es igual, con el cuerpo es igual. Entonces, cuando nos sentamos aquí, ¿vale? Que nos sentamos normalmente, bueno, con las piernas cruzadas, levantamos el glúteo por detrás y las piernas pues las tenemos apoyadas en el suelo y nuestras manos podemos utilizar algún mudra que ya os explicaré, ¿no? De meditación. Igualmente cuando llevamos un rato empieza a dolerte todo. Duele la cintura, duele la rodilla, duele la espalda. Pero por eso ese proceso, evidentemente, tenemos que ser flexibles. Si vemos que tenemos una lesión y que llevamos 10 minutos pasándolo muy mal, pues evidentemente intentamos cambiar de postura. Pero esa lucha que tenemos y llevar nuestra atención nuevamente a nuestra respiración y ser conscientes de lo que nos está pasando, pero focar hacia otros sitios ese dolor o esa llamada de atención de nuestro cuerpo, eso volvemos otra vez. Es entrenamiento. Eso es entrenamiento. ¿Y por qué es entrenamiento? Porque hoy es porque es un dolor postural,
pero mindfulness se desarrolla también para personas que tienen fibromialgia, para personas que están pasando por un cáncer, para personas que tienen problemas de espalda. Si tú durante 10 minutos eres capaz de llevar tu atención ante un dolor a la respiración, cuando ese dolor se te dé en otro momento de tu vida, vas a ser capaz de decir, tengo un dolor insoportable en la espalda, pero durante un rato, yo no te voy a decir que te lo vayas a quitar durante todo el día, pero sí te hablo desde mi experiencia. Durante un rato, sí voy a poder decir, llevo mi atención a la respiración y en la respiración está mi atención. Y durante esos 10 minutos, el dolor desaparece, porque tu nivel atencional está en otro sitio. Entonces, por eso el hecho de no arrascarnos, de intentar no cambiar la postura, no es que estemos aquí haciendo un esfuerzo de fakir, no, sino es un proceso de aprendizaje, es un proceso de focalizo y llevo la atención donde la quiero llevar, porque después, en nuestro día a día, es cuando vamos a contextualizar todo esto que a lo mejor muchas veces nos parece un poco, pues, raruno, ¿no? Yo muchas veces cuando trabajo la pasa en institutos me dicen, oh, pero que nos han metido aquí un rollo y una bola y una historia. Y bueno, porque es que yo tengo que contextualizar, yo tengo que intentar que vosotros entendáis que teníais frío, que teníais hambre, que llevabais todo el día caminando, que necesitabais ese alimento, porque otras veces me encuentro con gente más joven que me dice, es que es una pasa, es que a mí las pasas que yo no me lo comí en mi vida, porque vamos, es que esto es lo que yo tiro de la rebujina que compro. Entonces, en ese sentido, yo lo que hago, lo que les hago ver es, bueno, que en un momento determinado, pues sí, pues te vas a comer la pasa y además es que vas a intentar disfrutar de lo que puedas, de todas las características que a lo mejor nunca le has dado la oportunidad a... Y cuando hablamos de una pasa, de cualquier cosa, porque es un fruto oscuro, renegrío en el sentido de que está como pasado ya, ¿verdad? Injusto, no es un fruto brillante, no es un fruto que se te apetezca. Por eso también se trabaja en sí con la pasa de la uva, aunque después cuando te la comes, a mí personalmente pues me resulta deliciosa. Por ahí creo que alguien habla, pero no se le escucha. Jesús, ¿tú quieres hablar o estás hablando? ¿No? Bueno, lo mismo no es Jesús Gutiérrez y está entrando alguien con el nombre de... ¿Alguna cosita más? Hoy estamos alargando hoy la sesión por el problema que hemos tenido antes, pero ya tengo por aquí mi cable y ya el próximo día no pasa lo de hoy. ¿Queréis comentarme alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues yo voy a mandaros una recomendación, ¿vale? Para trabajar hasta la semana que viene. Una va a ser que durante esta semana, cuando os vayáis a la cama por la noche, intentéis pensar en una situación que os haya hecho muy feliz ese día. Y no tiene que ser nada como muy importante, sino que os hayáis cruzado con algún vecino, alguna vecina que nunca os ha dicho nada y ese día os salude y os sonría. Y entonces le deis el matiz de, pues esto me ha hecho feliz. O un beso inesperado de un hijo vuestro, o que alguien os sostenga la puerta, os ayude con una bolsa, o que estáis esperando algo y ese día llega. Cuando os vayáis a acostar, tomáis conciencia de una cosa, ¿vale? De una cosa que os hayáis hecho feliz. Y después, por otro lado, si podéis, pues en 3 minutos, en 4 minutos, os ponéis y hacéis esta actividad de práctica sentada. En el tema 2, si mal no recuerdo, tenéis un audio de meditación sedente, ¿vale? Que la podéis poner, dura unos minutos, es muy buena. Beatriz. Y que disfrutéis, por ejemplo, de una comida al día, prestándole toda la atención que podáis, que sé que es muy difícil, que comemos con las carreras, con los niños, o con los abuelos, o en el trabajo, pero algo que os comáis, disfrutarlo. La fruta,
o el café de por la mañana, o el yogur de por la noche, que disfrutéis cada cucharada. Y también os pediría, os estoy viendo muchos deberes ya, que disfrutéis de la ducha. La ducha es uno de los momentos que muchas veces nos perdemos del gran disfrute que podemos obtener con la ducha, con el agua caliente, con el resbalar de ese agua en nuestro cuerpo, con el olor del champú, todo eso. Así que, por la noche, ¿qué me ha hecho hoy feliz? ¿Qué hoy que me ha hecho feliz? No tiene por qué ser una gran cosa, ¿eh? A lo mejor que os hayan hecho una llamada, que os hayan mandado algo por el WhatsApp, que hayáis comido algo que os haya gustado mucho. ¿Qué es lo que hoy me ha hecho feliz? Que disfrutéis de alguna parte de alguna comida, ¿vale? Que disfrutéis de una parte, porque os estoy poniendo cosas que normalmente se hace. Ducharnos y comer es necesario a diario. Entonces, pues que disfrutéis, ya os digo, con algo que coméis al día y con la ducha del día. Y después por la noche, cuando vayáis a acostar, pues, ¿qué me ha pasado hoy? ¿Qué me haya hecho feliz? Si además de eso podéis en el trabajo que os ocurra algo, el parar, el respirar y el soltar, esos son 3 momentos fundamentales en el mindfulness. Paramos, tomamos conciencia de lo que está pasando, paramos, respiramos, tomamos conciencia de la respiración e intentamos soltar. ¿Vale? Cuando hemos discutido con alguien, cuando se nos ha anclado algo que no nos está haciendo bien, tomamos conciencia de eso, paramos, tomamos conciencia, respiramos y lo soltamos. ¿Vale? Bueno, chicas, pues feliz semana, nos vemos el martes que viene, ¿vale? Y seguir avanzando en el temario. Todas las semanas, como os digo, vamos haciendo de 2 a 3 prácticas. Hoy también porque ha habido, bueno, un proceso de inicio, ¿no? De vernos las caras y demás. Y la semana que viene, pues todas las dudas que vayan surgiendo, bien a través de los foros y los distintos temas, o bien la semana que viene, el ratito que dejemos al final, pues me decís lo que os pase. Si tenéis dudas con las prácticas, cualquier cosa que os surja, ¿vale? Pues nada, muchos besos y nos vemos la semana que viene. Chao, muchas gracias, ¿eh? Chao.